Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la coma en los conectores y sus diferentes usos. Antes de comenzar vamos a preguntarnos ¿qué son los conectores? Los conectores son palabras que sirven para relacionar lógicamente dos enunciados. Es decir, o en otras palabras, un conector es una palabra que sirve como nexo, que conecta, valga la redundancia, una oración o una frase con otra oración, otra frase o una palabra con otra palabra. Existen distintos tipos de conectores. Nosotros vamos a conocer 4, hay muchos más, pero vamos a conocer 4. Están los conectores adversativos, los conectores causales, los conectores consecutivos y los conectores de ordenación o de orden. La coma se usará de diferentes formas de acuerdo al conector que está presente. Es decir, si uso un conector adversativo va a haber una regla diferente a si está presente un conector consecutivo, un conector causal o un conector de ordenación. Vamos a ver el siguiente cuadro. Tenemos en la primera columna los tipos de conectores y algunos ejemplos entre paréntesis. En la columna del medio tenemos la regla y en la columna de la derecha tenemos los ejemplos. Vamos por parte. Los conectores adversativos son, por ejemplo, el conector sin embargo, no obstante, pero, aunque, ¿cierto? Y la regla es que se emplean entre comas cuando están compuestos por más de una palabra. En el caso de pero y aunque se usa coma antes del conector, ¿ya? Es decir, yo me doy cuenta de que hay un conector que es adversativo, lo observo y si este tiene más de una palabra, como el caso de sin embargo o no obstante, ¿cierto? Debo escribirlo entre comas, o sea, una coma antes del conector y una coma después del conector. Y en el caso de que tenga solamente una palabra, como pero o aunque, ¿cierto? Voy a escribir una coma solamente que debe ir antes. Vamos a ver el ejemplo. Dice, ella estaba cansada, sin embargo, seguía corriendo. Sin embargo, es un conector adversativo que tiene dos palabras, sin embargo. Por lo tanto, como tiene dos palabras, tiene también dos comas, una adelante y una atrás. ¿Ya? Segundo ejemplo dice, a él le gustaba leer, pero hoy no tenía ánimo de hacerlo. Conector adversativo, una palabra, pero, ¿cierto? Por lo tanto, colocamos una coma que va adelante. Muy bien, conectores causales, como por ejemplo porque, ya que, puesto que, pues, ¿cierto? Sirven para justificar. La regla es que se usa coma antes del conector. ¿Ya? Aquí no hay dos opciones, sino que siempre van a ir con coma y esta coma debe ir antes del conector. El ejemplo, estamos muy contentos pues nos regalaron un perrito o porque nos regalaron un perrito. ¿Ya? Una coma antes del conector. Conectores consecutivos, ¿ya? Que introducen una consecuencia, como por ejemplo en consecuencia, por lo tanto, por tanto, así que, ¿cierto? Siempre irán entre comas, una coma antes del conector y una coma después del conector, sin importar la cantidad de palabras que tengan, ¿ya? Dice el ejemplo, tú lo decidiste, por lo tanto, asume las consecuencias. ¿Ya? Por lo tanto, conector consecutivo, entonces se escribe entre comas. Y por último, el conector de orden o de ordenación, que son aquellos que nos ubican en el orden, ¿cierto? Sí, en primer lugar, a continuación, finalmente, marcas textuales. Y se usa coma después del conector, ¿ya? Cuando el conector está entre dos enunciados, se emplea una coma antes del conector también, ¿ya? Entonces,
cuando el conector está entre dos oraciones o dos enunciados, dos frases, vamos a tener que colocar una coma antes y una coma después. Ahora bien, si el conector está al principio de la oración o al principio de la palabra, de las palabras, se va a utilizar solamente una coma, la cual debe ir después. Vamos a ver el ejemplo. Dice, llegaron al puerto y a continuación visitaron a sus parientes. Como el conector está al medio, ¿cierto? Debemos escribirlo entre comas, una coma antes y una coma después. Y el otro ejemplo nos muestra la otra opción, que es cuando el conector se encuentra al principio del enunciado. Dice, en primer lugar, coma, abre el libro, ¿cierto? Cuando el conector está al principio, vamos a colocar la coma después porque tampoco puede ir antes. ¿Ya? Ya, niños y niñas, vamos a ver unos ejemplos. Dice, Kim Tunien cumplió su parte del acuerdo, por lo tanto la pincoya siempre le procuró alimentos. Y aquí ya tenemos destacado el conector por lo tanto, ya que es un conector consecutivo. ¿Cómo nos damos cuenta de que es consecutivo? Porque después de él se menciona una consecuencia, fíjense. Dice, Kim Tunien cumplió su parte del acuerdo, o sea, ese fue el motivo para que la pincoya siempre le procurara alimentos. O sea, a raíz de la causa ocurre esta consecuencia. Y como se introduce una consecuencia, o sea, como después del conector hay una consecuencia, es un conector consecutivo. ¿Ya? Y como es un conector consecutivo, se escribe entre comas. Ahí ustedes ven que está la coma aplicada. Letra B, dice, conocer las leyendas de nuestro país es importante porque nos acercan a nuestras tradiciones. Entonces vemos que ahí está presente el conector porque quizás no recordamos bien qué tipo de conector es, a pesar de que tenemos la tablita que debemos aprenderla, y leemos y identificamos que hay una consecuencia y también hay una causa, ¿ya? Que dice una causa o una justificación, ¿ya? Tenemos que conocer la leyenda de nuestro país, es importante. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Nos está entregando ahí el motivo después, ¿cierto? Se introduce el motivo. Lo que viene después del por qué es el motivo, la justificación. Nos acercan a nuestras tradiciones, ¿ya? Es decir, encontramos una causa, ¿ya? Y la consecuencia de que nos acerquen a nuestras tradiciones es que es importante, ¿verdad? Entonces, como es un conector causal, ¿ya? Porque la introduce una causa, nos damos cuenta de que lleva una coma antes, ¿ya? Bien, vamos a realizar unos ejercicios juntos. Dice, dejé mi billetera en casa, así que tendrás que invitarme a almorzar. Entonces reconocemos primero el conector, que es así que. Y vemos qué es lo que está pasando aquí. Analizamos, nos damos cuenta que hay una causa, ¿cierto? Un motivo. Dejé mi billetera en casa. Y que por lo tanto, como hay una causa, hay también una consecuencia. O sea, que la consecuencia, el invitar a almorzar, se da porque esta persona dejó su billetera en la casa. Entonces, si después de un conector hay una consecuencia, significa que es un conector consecutivo. Por lo tanto, vemos nuestra tablita y percibimos que los conectores consecutivos siempre se escriben entre comas. Y es lo mismo que tenemos que hacer acá. Colocar una coma antes y una coma después. Muy bien. Y último ejercicio. Dice, no estudiaba, pero sí trabajaba. Inmediatamente reconocemos el conector pero, ¿ya? Que es un conector adversativo. Si nosotros leemos nuestra tabla, si la aprendemos, vamos a rápidamente darnos cuenta. Y leemos la regla. La regla nos indica que si este tiene una palabra, va a tener una coma, pero si tiene dos palabras, va a tener dos comas, ¿ya? Este tiene una palabra, por lo tanto, se ocupa una coma antes.
pónganse en el caso de que aquí dijera no estudiaba, sin embargo, trabajaba. Entonces, como sin embargo tiene dos palabras, sin embargo, deberíamos colocar una coma antes y una coma después. ¿Ya? Pero no es el caso, por lo tanto lo dejamos así. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta clase. Espero que haya quedado un poquito más claro. Si tienen dudas, por favor, guárdenla para la reunión por Zoom y con gusto la responderemos. Que estén muy bien y ahora es el turno de ustedes desarrollar su guía. Chao, chao.